Gracia del Señor esté con todos ustedes, mis hermanos. Sé que tengo cara de sueño, pero es porque son casi las 3 de la mañana en este momento. Pero estoy haciendo lo que más me gusta hacer en la vida. Así que vamos para esa. Quiero leer un texto que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 12. Miren lo que dice. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo que las obras que Él hizo, nosotros las vamos a hacer mayores? ¿Qué quiso decir? Si lo leemos así, por encimita, y si solo leemos ese texto, pues da a entender que nosotros haremos cosas más grandes que las que Él hizo. Pero yo pregunto, ¿es eso posible? ¿Es posible que nosotros hagamos obras más grandes que las que hizo el Cristo, que las que hizo el Señor? Esa es la interpretación que la mayoría le da a ese texto. He escuchado prédica donde dice, hermano, echaremos fuera demonios, haremos milagros y tenemos que creer porque la Biblia dice y es una promesa de que las obras que Él hizo nosotros las haremos mayores. Pero yo te hago una pregunta, ¿has conocido a alguien que haya resucitado a un muerto después de ya haber estado enterrado? ¿Has conocido a alguien que haya caminado por el mar? ¿Has conocido a alguien que haya alimentado a más de 5,000 personas milagrosamente? Y apuesto que no puedes con esta. ¿Has conocido a alguien que haya muerto en una cruz por los pecados de toda la humanidad? Obviamente que la respuesta a esa pregunta es no, no, no y no. Porque eso no fue lo que el Señor quiso decir. Eso no es lo que está dando a entender este texto. Y si lo leemos así, solamente ese texto, pues podemos llegar a tener esa mala interpretación. Pero recuerden que una ley muy importante en la interpretación de la palabra de Dios es analizar el contexto. Tú lo sabes mejor que yo. Tú sabes eso mejor que yo. Te lo han enseñado a ti, me lo han enseñado a mí. Hay que analizar el contexto. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Qué fue lo que el Señor quiso decir cuando dijo que nosotros haríamos obras mayores que las que Él hizo? Entonces analicemos el contexto. La Reina Valera tiene un título que dice Jesús el camino al Padre, porque ahí es donde el Señor habla de que Él es el camino, la verdad y la vida en el versículo 6. Uno de mis versículos favoritos, creo que es mi versículo favorito, el que más me gusta de toda la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el Señor está hablando de que Él se va a ir. ¿Para dónde se va a ir? Él se va a donde el Padre y dice que va a preparar morada para sus discípulos. Y dice, y yo me voy, pero vendré otra vez, segunda venida de Cristo, y los tomaré a ustedes para que donde yo estoy, ustedes también estén. Está hablando de que se va. Ok, seguimos. Felipe hace una petición muy arriesgada, pero una petición excelente. A mí me gusta la petición de Felipe, porque él dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y ya, quedamos contentos, vamos para que sea contigo. Y el Señor le da la mejor respuesta de este mundo. Le dice, Pipe, mira, tanto tiempo que he estado contigo y no has visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es Dios, está claro. Y entonces el Señor luego dice, las obras que yo hago, no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras a través de mí. El Señor está hablando de una obra que está haciendo el Padre a través de Él, o por medio de Él, o usándolo a Él, ¿cierto? ¿Cuál era esa obra? ¿Cuál era la obra que el Padre estaba haciendo a través de Cristo en ese momento en el mundo? Pues la obra redentora, la obra salvadora, la obra de traer el Evangelio al mundo.
Y después el Señor dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Es decir, predicar el Evangelio, él también la hará. Sanar enfermos, él también la hará. Echar fuera demonios, él también la hará. Pero aún mayores hará porque yo voy al Padre. El Señor le estaba diciendo a sus discípulos, yo me voy, pero mi obra no se va a detener, porque ustedes van a seguir con mi obra. Y ustedes harán las mismas cosas que yo, pero harán mayores, porque ustedes se ganarán el mundo entero con su testimonio. Ustedes harán la obra de extender el Evangelio por todo el mundo y muchísimas millones de almas, millones de muertos resucitarán a vida por causa de su testimonio. Esa era la obra mayor que iban a hacer los discípulos. El Señor, estando presente, estando en su ministerio, fue rechazado. No pudo ganarse ni a su propio pueblo, pero sus discípulos iban a seguir su obra y esa obra iba a ser más grande porque ellos, con su testimonio, con su predicación, con la predicación del Evangelio, iban a ganarse el mundo entero, iban a trastornar el mundo entero. Esa es la obra mayor que sus discípulos iban a hacer. Y nada más, mira, tú y yo somos el resultado de esa obra que empezaron los apóstoles. Y miren hasta dónde ha llegado esa obra. Por eso es que es una obra mayor. El Señor no pudo ganarse ni a su propio pueblo, fue rechazado. Pero Él le dejó un legado a sus discípulos. Ellos sí iban a ganarse, a trastornar el mundo. Y esa es una obra que hoy en día se sigue haciendo y tú y yo somos parte de esa obra. A mí me sorprende cómo algunos hermanos en medio de la pandemia se atrevían a decir, hey, el diablo tiene la iglesia encerrada, la palabra no se está predicando, que no sé qué. ¿Cómo que no se está predicando? Como dice Pablo, o como dijo Pablo, la palabra de Dios no está presa. Yo conozco personas que en medio de la pandemia, por medio de las plataformas virtuales, por medio de Zoom, por medio de Teams, por medio de Google Meet, formaron iglesias, se ganaron personas que estaban del otro lado del mundo. La palabra de Dios nunca se detuvo, aunque estábamos en los hogares encerrados por la pandemia. La obra de Dios seguía, la palabra de Dios seguía predicándose, las almas seguían viniendo a los pies del Señor, porque la obra del Señor es más grande cada vez que pasa el tiempo, sigue siendo grande, sigue siendo mayor. Y la palabra de Dios no puede detenerse. Por eso no entiendo cómo se expresaban de esta forma. Y el Evangelio seguía extendiéndose, seguía trastornando el mundo entero. Esa es la obra mayor que sus discípulos harían y que nosotros seguimos haciendo hasta el día de hoy. Gloria al Señor por su palabra y por su Evangelio. Dios te bendiga y que la gracia de Dios te acompañe.